El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua porque por ser ustedes de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandaliza a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en el infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rubén Risco, párroco de la parroquia San Roque. Hoy estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario y coincide con el domingo 26 también de septiembre, ¿no? Hoy estamos domingo 26 de septiembre. Vamos a saludar a los que se conectan en esta hora. Está aquí Shirley Ivana Quispe Beltrán, Katy Berenguel Sandoval, Erika Yupamera, Marisol Mauricio, Ana María Arce Velázquez, mi hermana Gracie Risco Torres, Purificación Martínez Soto, buenos días. Britaldo Oscar Ugaz, estamos en el programa 149, ya pronto llegaremos a 150. Gracias, Oscar. Janet de Paz Juanri, Shirley Ivana, buenos días, Padre. Erika Yupamera, buenos días, Padre, y con todos los hermanos paz y bien. Mateo Fabiano Briceño Yupa, del grupo de 8 a 10 años, catequesis de primera comunión. Muy bien. Después está Silvana, Renato Rivera, Roxana León Álvarez, mi prima también está aquí. Milagro León Álvarez también, mi prima. Jackie Asensio, hola Jackie, porque bautizar a su pequeña. Roxana León, Luz Ventura Pajuelo. Buenos días, Padre Rubén. Buenos días, Luz. Bueno, dándole gracias a Dios por un día más, ¿no?, que nos regala en medio de esta situación que estamos viviendo. Y hoy el Evangelio nos comparte, junto con la primera lectura, un tema importante, ¿no? Antes quisiera que compartamos el link del programa con nuestros contactos. A ver, todos somos todavía 16. Vamos a hacer un esfuerzo. Copien el link de la parroquia, el link del fanpage de la parroquia y compartir, díganle ahí, pongan link primero y manden el link a sus contactos, ¿no? Es decir, publíquenlo en su Facebook personal o vamos a compartirlo, en el caso mío, con el WhatsApp también del consejo parroquial. Voy a compartirlo con los que les envío el Evangelio, con mi familia. Ya veo que está ahí mi hermana. Bueno, vamos a compartir el Evangelio, el link de ahora para que nos sigan, para tener más contactos. Vamos a despertar a los grupos parroquiales, aunque ya desde anoche los despertamos. Muy bien. Entonces, hemos subido, nos hemos quedado en 16 todavía, a ver si subimos algunos más. Vamos a llamar al Padre Pedro, debe estar en Alemania, ¿no? La última vez nos contó que estaba... ¡Padre Pedro!
Buenos días, aquí comenzando el programa. Bienvenido, bienvenido. Muy bien, entonces ya nos contestó el Padre Pedro, vamos a comenzar. Había leído el Evangelio, estaba comenzando a compartir, Padre. Eh, Hoy se centra el Evangelio, primero los discípulos que van acompañando a Jesús, en este caso Juan, eh, llamado también el Boanerges, ¿no? Así le decían a Juan, porque era muchacho, pero era bravo, ¿no? Bravo, Boanerges significa hijo del trueno. En mi tierra tienen una palabra que se usa a veces, dicen atronaos, o sea que son medio locos, no locos, sino así medio impetuosos, bravos, ¿no? Atronados le dicen. Pero bueno, Juan era un muchacho y como todo muchacho impetuoso quería hacer las cosas bien, quería imponerse, ¿no? Y había un hombre, dice, había uno, dice él, ¿no? Hay uno que expulsaba demonios en tu nombre, ¿no? Eh, las prácticas del exorcismo, no solo ¿cómo se llama? Las propone Jesús o las inventa, ya habían, recuerda que le decían, ustedes dicen que yo expulso los demonios por el poder de Satanás, porque eso le acusaban, ¿no? Y sus hijos, ¿por arte de quién los expulsan? O sea, ya habían práctica de exorcismo. ¿Y cómo hacían las prácticas del exorcismo? Pues la persona que estaba poseída por un demonio, venían y rezaban, hacían sus oraciones y invocaban en el nombre de un profeta, por decir, Elías, Eliseo, o de un patriarca, ¿no? Moisés, Abraham. Y parece que Jesús ya estaba teniendo fama y algún exorcista del barrio por ahí, del común, había comenzado a expulsar en nombre de Jesús. Y como era el Hijo de Dios, le funcionaba. Y entonces los discípulos vieron que había alguien que estaba expulsando en nombre de Jesús y dice, oye, un ratito, ¿no? Tú no eres de los nuestros, ¿no? Y entonces, y además parece que Juan se había quedado medio picón porque recuerdan que alguna vez, o fastidiado decimos nosotros, porque una vez ellos habían querido expulsar un demonio y no habían podido. Y Jesús le dijo, estos demonios se expulsan con oración, ¿no? Y ayuno y oración. Y como ellos estaban medios que no podían, y había otro que sí podía, Juan, y además no era de su grupo, le dijeron, no, tú no eres de lo nuestro, y dice Juan, le hemos prohibido, ¿no? Y porque no es de los nuestros. Aquí hay un tema importante en el cual nosotros podemos caer, los famosos sectarismos o partidismos que hay en todo grupo humano. No, padre, no es verdad. Sí lo hay. Miren, pongamos un ejemplo. En el mismo grupo de Jesús, Jesús tenía 12, pero 3 lo acompañaban a todas partes. Pedro, Santiago y el mismo Juan. 3 a todas partes iban con él. Ojo, estos grupos humanos o grupos cercanos se forman de una manera espontánea, ¿no? No me digan que no existe, porque sí lo existe en cualquier lugar. No vamos a tocar aquí un tema delicado, pero en la familia, ¿no es cierto? En la familia. Todos somos hermanos, todos nos queremos, pero la mamá o el papá siempre confía en alguno o alguna. A veces el hermano mayor, a veces el hermano mediano o a veces es el menor. El papá. Recuerdan que Jacob, ¿no? Israel tenía 12, pero amaba a 2, ¿no? Al que supuestamente se murió, que era José, y que lo vendieron, y el otro Benjamín, ¿se acuerdan? O sea, tenía, y ellos mismos lo reconocían, tenía 2 hermanos, y dice, pero es que si no le llevamos a este muchacho, nuestro padre se va a morir, ¿no? Entonces, Jesús también, y supongamos, nosotros, un ejemplo, en el seminario éramos varios, éramos como 80, ¿no? Nos dividíamos por 3 grupos, o etapas le llamábamos, y los padres siempre, a pesar de que en las etapas éramos como 30 o 20 y tantos, siempre tenían un grupo de chicos más cercanos a ellos y otros no tanto, ¿no?
Yo no era, por si acaso. Entonces, hay algunos dentro del grupo humano que imagínense, caen bien porque imagínense, a alguno le gusta el fútbol, ya se juntan. Otros son hinchas de la U, bien. Otros hinchas de la Alianza, bacán, vamos arriba, vamos ganando en la punta los de Alianza. Otros les gusta, no sé, pues el canto, otros les gusta, no sé, la liturgia, otros les gusta. Entonces, dentro del mismo seminario también habían chicos o seminaristas que formaban grupos humanos espontáneos, no, nadie había, ¿no? Algunos de repente en el grupo, en el seminario eran carismáticos, se juntaban a hacer su alabanza, otros éramos de Juan 23, otros eran de otro, entonces son grupos espontáneos, pero el problema no es eso, el problema es cuando estos grupos se cierran, ¿no? Se cierran o lo que llamamos nosotros, hacen su argollita, ¿no? En el trabajo de ustedes, o en el ejército, en la FAP, o en cualquier institución, siempre hay pequeños grupos porque comparten la vida, porque comparten un pensamiento, porque se... Entonces, este pequeño grupo, el problema de hoy es que tiende a cerrarse. Cuando se cierra, se llama argolla, ¿no? Ustedes han visto una argolla, han visto un anillo. Este anillo es el de mi papá, que cuando falleció, mi mamá me lo regaló. Entonces la argolla, como es una argolla, es circular y cerrada. Ya nadie entra, nadie entra. Cuando dicen, oye, tu argollita, ¿no? Tu argollita, esos que paran contigo para arriba y para abajo. El problema de esa argolla, siempre pongo el ejemplo que es como el agua, ¿no? Ustedes han visto el agua de un río, fluye, ¿no? Fluye. Pero cuando el agua se estanca y se cierra en un charco, primero ya no es limpia, se pone sucia. ¿Qué más? Si pasa mucho tiempo esa agua encharcada o encerrada, se comienza a bombar y después apesta y termina pudriéndose. Cuando toda amistad se cierra en 4 o 5 y no se abre, pasa lo que pasa ahora. Y entonces Jesús les pone una norma. ¿Por qué se lo impidieron? Porque uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar mal luego de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Ese es el mensaje del Evangelio de hoy. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Entonces Jesús nos pide hoy que rompamos esos famosos grupitos o sectas o los que nos encierran y nos abramos un poco a la novedad, ¿no? Igual le pasa en la primera lectura a Josué, cuando quiere corregir a Moisés, y Moisés le dice, ya quisiera que todos fueran profetas, ya quisiéramos que todos predicaran, ¿no? Ese es el problema también de los grupos que son cerrados, celosos, piensan que solo nosotros tenemos. Hoy muchos hablan de la tolerancia, ¿no? La tolerancia, pero son grupos intolerantes, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica, y siempre nos critican. Y cuando la Iglesia dice algo, ¡pum!, le caen encima, ¿no? Nosotros somos un grupo abierto, una mente, pero cuando son totalmente intolerantes, entre comillas, ¿no? Se cierran también. Caen en sus mismos quejas, en sus mismos prejuicios. Muy bien, padre. Escuchamos en esta primera parte del Evangelio de hoy. Buenos días con todos. Aquí en Alemania tenemos este día de elecciones y pues estamos también orando mucho a que pues quienes votan pues lo hagan también pues tomando en cuenta los valores cristianos que brotan del Evangelio, ¿no? Bueno, entonces en el Evangelio de hoy tenemos esta situación, ¿no? que Jesús advierte que el Espíritu de Dios puede soplar también fuera de esos séculos estrechos, ¿no? Y eso queda todavía más claro en el Antiguo Testamento, cuando pues los 70 pues están llamados a reunirse en
la tienda del encuentro es un lugar sagrado donde Moisés se comunica constantemente con Dios, ¿no? Es un hombre de intensa oración, ¿no? Pasa pues gran parte y tiene ese aislamiento, está fuera del campamento, ¿no? Es como es como decir un santuario, ¿no? Y pues allí se reúnen los que reciben de su espíritu, ¿no? Y el campamento, perdón, está en Dadimedas, ¿no? Y también se llenan del espíritu y pues comienzan a profetizar, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza muy importante, ¿no? Que va un poquito a forma parecida a lo que decía el padre Rubén antes. Pues el Espíritu de Dios, pues usualmente pues toma en cuenta las estructuras de la iglesia y sin embargo también encuentra otros caminos para llegar a las personas, ¿no? Y eso a veces no queremos comprender, ¿no? Que la obra de Dios puede suceder también de formas extraordinarias, ¿no? Lo ordinario son las estructuras crecidas pues de la iglesia, pues donde el espíritu sobra, pero también fuera de ellas puede haber inspiración, puede haber hombres, mujeres que acogen la inspiración de lo alto y profetizan, ¿no? ¿Ya? Eso es muy hermoso, que el Espíritu Santo sopla donde quiere, ¿no? Nosotros no podemos restringirlo. Entonces, ¿qué hace falta? Lo que Jesús enseña, ¿no? Hacer un discernimiento, ¿no? Discierne el espíritu en el que actúa una persona y verás si eso viene de Dios, ¿no? Y el discernimiento espiritual es más imprescindible, ¿no? Y quizás también bueno, se ve tanto en el caso de Moisés como Jesús, ¿no? Tenemos en estos dos personajes, Jesús y Moisés, dos personas eminentemente maduras, tranquilas, ¿no? En cambio, Juan y Josué, ese celo que tienen, ¿no? O sea, quieren hacer las cosas, son como iniciantes, ¿no? que quieren ganarse méritos, entonces quieren hacer las cosas no 100%, no 150%, si fuera posible, ¿no? Pero Jesús, Moisés, no, tranquilo, léjales, la obra de Dios es más grande de lo que nosotros generalmente pensamos de ella, ¿no? Y eso pues también nos invita a esa serenidad en el discernimiento, ¿no? No juzgar rápidamente, no encelarnos, no, la cosa tiene que ser así, no. Vamos a dejar pues al Espíritu Santo actuar y observemos con admiración este arte que tiene de llegar a los corazones. Bien, padre. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Quizás me voy a despedir ¿Ya? esta intervención breve, porque me espera la celebración de la Santa Misa. Listo, padre. El mensaje entonces final. ¿Cómo? Su mensaje final entonces antes y su bendición. Ya, bueno, mi mensaje final
es démosle gracias a Dios por tanta maravilla, por esta presencia en personas y comunidades donde no quizás a primero sospechamos, confiemos en su acción el Papa Benedicto nos dice acerca de ese discernimiento que siempre hemos de hacer cuando alguna comunidad nueva, alguna persona que tiene un carisma especial, alguna persona que no entiendes porque quizás piensa diferente, mírala con benevolencia crítica, ¿no? Con benevolencia crítica. Y esa palabra no es mía, sino es del Papa Benedicto XVI, ¿no? Y me gusta, ¿no? Porque contiene las dos cosas, ¿no? Crítica significa el discernimiento es imprescindible, porque tampoco no tenemos por qué caer en la trampa de personas que son pseudo religiosos o digamos, o tienen, digamos, cosas que no son auténticas, ¿no? Críticas, ¿no? Pero también benevolentes, quiere decir, bueno, antes de saber las cosas, no te niegues, no te cierres, míralo primero con benevolencia, ¿no? Y con esa benevolencia crítica hacemos mucho bien, ¿no? De otra manera, pues esas palabras del Santo Padre Emérito, ¿no? Lo ha dicho a los obispos, ¿no? En relación a comunidades nuevas que a veces pues hacen mucho bien, a veces también perduran la pastoral, ¿no? Pero me decían los obispos, mírenlas con benevolencia crítica, ¿no? Y creo que es un gran criterio para el discernimiento de los espíritus. Muchas gracias, Padre, su bendición. Ya que el Señor siempre les acompañe, les bendiga y proteja en estos tiempos difíciles y que nos mantenga unidos en su Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre. Amén. Buen día. Hoy día es la jornada de los inmigrantes, ¿no? También. Ya, sí. Hemos de tomar todo en cuenta en la oración. Usted que está portando nuevo, Padre. Saludos a todos los oyentes también. Gracias, saludos. Bueno, nosotros continuamos con el programa. Agradecemos al Padre Pedro por su participación desde Alemania. Justo tiene que celebrar una misa y se va a preparar. Entonces le decíamos que el tema de hoy es el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Yo quisiera que ustedes compartan uno de las dificultades que encuentran a veces en este pensamiento que es muy humano, o sea, bueno, no debe ser humano, pero que a veces se cierran, ¿no? Nos cerramos. En cualquier institución o grupo humano, cuando tú vas, siempre encuentras esta realidad. No sé si ustedes pueden compartir. Y también, lamentablemente, no quería tocar este tema, pero no se sientan aludido a nadie, pero también ocurre en el trabajo, ocurre en la iglesia, ocurre en los grupos parroquiales, así que no se ofendan, ocurre en la familia también, y puede ser para bien, claro, porque todos de repente nos gusta esto, otros nos gusta lo de acá, y podemos superar, pero el problema está cuando se cierran, cuando este grupito humano se cierra. Y Jesús lo pone ahora, ¿cómo se llama? Se pone ahora cuando ocurre dentro del grupo de él, ¿no? Benevolencia crítica, así es lo que dice el Padre Pedro. Le decía que el Padre Pedro toca un tema importante hoy que quería yo resaltarlo en torno a lo que llamamos nosotros que el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere, ¿no? Y tenemos que aprender a reconocer que fuera también de la iglesia como
Iglesia Católica, como cristianos, también hay salvación. Ojo, imagínense ustedes, cuando un día el Señor nos llame a su presencia y estemos todos ahí delante en ese gran campo, ¿no? Que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, un gran llano, venían miles y miles de todas partes del mundo, ¿no? ¿Ustedes creen que los únicos que se van a salvar somos los católicos o somos los cristianos? También hay musulmanes, también hay hinduistas, también hay de culturas antiguas que llegar a Jesús, que se van a salvar. Por eso, una de las preguntas que tenemos que hacernos hoy frente a lo que nos plantea el Evangelio es: ¿fuera de la iglesia hay salvación? Es una pregunta que siempre entre los grandes teólogos ha habido, ¿no? Esta pregunta o este problema ha quedado resuelto en el Concilio Vaticano II. Dice: debemos creer que el Espíritu Santo, ojo, ofrece a todos la posibilidad de que en la forma que solo Dios conocida se asocien al misterio pascual de Cristo, es decir, al misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y por lo tanto, dice, de estar salvados. Por lo demás, no se trata de una doctrina nueva inventada ya en el concilio, ya que en la Escritura se lee afirmaciones así como en 1 Timoteo 2.4, si buscan 1 Timoteo 2.4, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, todos. Y aún dice en 1 Timoteo 4.10, es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Ojo, principalmente, no dice exclusivamente, exclusivamente de los creyentes, principalmente. Por eso, la teología ha admitido siempre la posibilidad de que Dios, para salvar a algunas personas por vías extraordinarias, fuera de las vías ordinarias, como son el bautismo, la penitencia en la iglesia. Sin embargo, hemos visto hoy, más que nunca, que Dios hace toda la posibilidad para salvar a los hombres. Esto ha cambiado nuestra fe cristiana, dice el cardenal Cantalamessa. No, dado que continuamos creyendo nosotros primero que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ojo, eso no cambia. También que quien no lo conoce, si se salva gracias a él, a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él es el único mediador. Segundo, que también estos, aunque no perteneciendo a una iglesia visible, están orientados hacia ella, ¿no? Por eso es necesario distinguir entre un no creyente y un ateo, ¿no? La salvación no está asegurada para nadie a buen mercado. Es decir, yo soy católico, yo soy bautizado, ya me salvé. Cuidado, 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 ¿no? Porque si yo soy católico, así decía el padre Armandito, el padre que me enseñaba historia de la iglesia, un sacerdote de Jesús, decía, cuidado, cuidado, cuidado con lo que está diciendo, ¿no? Imagínense, dice el mismo Señor, dice el mismo Pablo, que alguien es católico, es creyente y vive desordenadamente, no vive conforme a lo que predica, pues de cierta manera, por la impenitencia de su corazón, Dios no se salvará. Por eso Dios no lo salvará. El problema no es, ya estoy bautizado, ya soy creyente, ya me salvé. No, cuidado, ¿no? Aunque hayan personas, ¿no es cierto?, que no son católicos y viven en otra religión y de repente no han recibido una formación cristiana, pero viven en cierta manera conforme sus valores, conforme estamos hablando lo que ellos, buscando el bien de los demás, pues Dios los salvará. Aquí tenemos que aprender bien qué significa esta palabra fuera, ¿no? No significa que estén contra, ¿no? Contra la iglesia. Se supone que están
Hay gente que, que es buena, que no conoce a Dios, y según lo que ellos creen, en el final dice el Señor, ¿recuerdan cuando dice Mateo 25? ¿Cómo será el juicio al final? Le preguntará, a ver, ¿tú de qué religión eres? No le va a preguntar eso. ¿Tú qué profesión tenías? Tampoco. ¿Tú cómo te apellidas? Tampoco. Esos son criterios humanos. El Señor solo preguntará una cosa. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero. Hoy día celebramos la Jornada Mundial de los Inmigrantes. Es un tema importante que espero me dé tiempo para hablar. ¿Y qué le dirá a los que han vivido así? Vengan benditos de mi Padre. Según eso, Dios va a juzgar. No va a juzgar, disculpen lo que voy a decir, pero suena un poco duro. ¿Cuántas misas estuviste? ¿Cuántos rosarios te rezaste? No, eso no va a preguntar. Pero si es bueno y me ayuda a vivir conforme a Dios. Pero, ojo, aquí tenemos que aprender lo importante que significa el creer en el Señor, pero vivir también conforme a lo que predicamos, pero estar atentos a no cerrarnos, tener abierta nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, yo tengo amigos, y eso no es pecado, evangélicos, que para mí viven mejor que muchos católicos de parroquia, y converso con ellos y hablo con ellos. Tengo amigos que de repente se han apartado de la iglesia católica, pero que en medio de ese conflicto no pierdo la esperanza de que vuelvan, ¿no? O sea, viven una vida buena, son creyentes, conversan conmigo, aunque no se confiesan, pero conversamos, disque se confiesan, ¿no? Una disque confesión, pero hay una lucha por ser mejores, son buenos padres, son buenos esposos, igual como todos tienen sus tentaciones, sus caídas, pero obran el bien. Había una vez ¿cómo se llama? Una persona en estos grupos que nos reunimos a veces, de la Comisión de Educación y Cultura, y que muchos de ellos son gente así muy experta, que le gusta el arte, le gusta la belleza, son almas así muy elevadas en la forma de sensibilidad. Le decía, me decía, padre, yo no soy creyente, no sé qué va a ser de mí, ¿no? Y entonces estaba su esposa y le decía, mira, ¿tú amas a tu esposa? Sí, yo la amo muchísimo, pregúntale a ella, sí. ¿Tú le eres fiel a tu esposa? Sí, yo le soy fiel a mi esposa, ¿no? ¿Y tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, los amo, los quiero. ¿Y cómo eres con tus amigos? Bueno, veo que eres muy bueno, muy querido allá. Pues le digo, tú eres católico, amas a Dios. No, yo no soy católico, yo creo, padre, pero todavía estoy conociendo a Dios. Entonces hay una frase que usa Karl Rahner, que hay que entenderla bien. Tú eres un cristiano anónimo, ¿no? Decía, ¿no? Un cristiano anónimo, un católico anónimo. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí tiene muchos conceptos, no voy a tratar ahora de lo que dice Karl Rahner, pero tú amas a Dios, amas a tu esposa, amas, ¿y qué dice capítulo 4, primera de Juan? Versículo 8, capítulo 4, primera de Juan. Dios es amor. Y el que ama, vive en Dios. Entonces tú estás viviendo en el amor de Dios. Y sin quererlo, pues estás obrando como Dios quiere. Ahora, te falta llegar a la plenitud, ¿no es cierto? Y la plenitud del amor es Cristo. Tienes que conocerlo, no te quedes ahí. Pero así como él, así como este rector, creo que era de una universidad, muy bueno, un hombre de bien, un hombre bondadoso, no podemos cerrarle la puerta, ¿no? No podemos decir, no, porque tú es que, ay, pum, le cerramos la puerta. Cuidado, tenemos que abrirnos, tenemos que tener una mente más amplia, como decía hoy día el padre, benevolentes, la frase, ¿se acuerdan que dijo el padre Pedro? Y críticos también. Ojo, cuando alguien venga, cuando alguien quiera consultarnos, cuando alguien quiera
tenemos que escucharlo. Una de las cosas que la iglesia a veces ha pecado es querer imponer, ¿no? Esto es mi idea, esta es mi forma, ¿no? La espada y la cruz, la famosa espada y la cruz, cuidado. El Señor Jesucristo nunca impuso. ¿Ustedes quieren venir? Síganme. El que no quiere, no quiere. Pero Jesús no imponía, Jesús proponía, ¿no? Proponía, exponía el Evangelio. Hay muchos grupos nuestros en la iglesia que son cerrados. Y muchos que dicen, no, nosotros somos abiertos, acogemos a todos. Mentira, cuando llegan al poder también se cierran, no escuchan y no quieren escuchar los otros criterios. Ese es un problema muy humano, pero que tenemos que romper con esas sectas, romper con esos partidismos, romper con todo aquello que nos hace cerrado, no, mi grupo, no, aquí, o uno se presenta, no, yo soy de tal grupo, yo soy de tal grupo, yo soy de tal grupo, y como que si fueran los únicos que se van a salvar. Existe dentro de la iglesia y yo lo he visto y lo sigo viendo. Por eso hay que evitar eso, ¿no? No, yo soy de tal hermandad, no, que no sé cuánto, no, que somos de grupo. Es un problema, porque ahí ya, así es, en esa argolla, ya se cerró y ya ni siquiera entra el Espíritu Santo, ni siquiera entra el Espíritu Santo. Y ojo, ya sé que están escribiendo por ahí. Lamentablemente todos tenemos una argolla, sí, ya sé que va a decir, el padre Rubén debe tener su argolla en la parroquia. Seguro que sí, no, tiene su argollita con ellos nomás. Es que a veces también humanamente nos pasa a todos, sí, nos pasa a todos que nos cerramos, a veces a un grupo que nos ayuda, que nos dice sí, y terminamos asfixiándonos, ¿no? Y ese grupo termina cerrando y asfixiando a la persona o al que ayuda o al que dirige y no le hace ver otros aspectos. Por eso es bueno, y se lo recomiendo a ustedes, queridos hermanos, que nos digan a nosotros, en mi caso yo no hablo por otros, cuando el padre vean que se cierra en una opinión, en una idea, o no da oportunidad a otros, o no se abre a otros, entonces háganselo ver. Padre, usted está cerrando, usted tiene su argollita, y así como dice, es verdad, al final se contaminan. Así es, ese es el problema. Por eso el Señor nos viene hoy a romper ese esquema de los sectarismos, de los partidismos. Vemos cómo el Papa Francisco acoge a tantos, ¿no? Habla de la unión. Hoy, miren, una de las cosas que les recomiendo leer al final de este comentario es Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, hermanos todos. Un documento que salió a fines del año pasado, que todavía no lo hemos leído algunos. O nos salvamos juntos, o no nos salvamos. Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Decía un padre, nadie se salva en taxi, nos salvamos en tren. Nos salvamos en mancha, como dice acá la palabra peruana. Todos nos tenemos que salvar juntos. Ojo, tú a veces yo digo, a ver, tú llegas a tu casa y dices, yo vengo de la misa, ya recé, ya comulgué, ya, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, ¿no? Y en tu casa, los que están durmiendo, los que no creen, los que no han ido a misa, ¿se van a salvar? Dios tendrá su manera, pero también tienes que invitarlos, tienes que acercarlos. No pensar, yo me voy a salvar, estos sinvergüenza no se van a salvar. Es una manera muy, muy cerrada, ¿no? Y muy egoísta. Por eso el Señor hoy nos invita a abrirnos, ¿no? Ya que está aquí, ¿cómo se llama? Flor, no critico a nadie, dice, todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, creo que debemos estar abiertos donde todos necesiten, sea de un grupo o de otro, sea de una parroquia u otra, apoyemos siempre donde Dios nos ponga, así es. Y hay grupos en el cual quieren cerrar a veces, no, aquí nomás el Espíritu Santo sana, allá no. En este grupo, o sea, queremos cerrar. El Espíritu Santo, dice Jesús, sopla donde quiere y cuando quiere y busca la sanación y la salvación en el lugar donde Él vea. Bueno, la otra parte del Evangelio hoy, que no es que no lo quiera tocar, sino que se nos ayuda la primera parte. Miren,
hay un tema aquí muy delicado, pero que no voy a dejar de compartirlo. Dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. El problema de los escándalos en la iglesia ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. El escándalo es los pequeños, de cierta manera, son en este caso no solo los niños, sino las personas que de repente están comenzando en la fe y vemos que ha habido y sigue habiendo, ¿no es cierto?, todos estos escándalos. Y lo peor es cuando el que los hace es alguien que debería ser el pastor, el guía, la imagen de Jesucristo. El siglo pasado ya y este nuevo milenio, seguimos descubriendo que dentro de la iglesia, dentro de los sacerdotes, obispos y hasta cardenales, hace poco hemos visto varios casos, el tema de la pedofilia, ¿no? Terrible y horrible, ¿no? Y muchos de ellos, a veces encubiertos por los mismos obispos o cardenales que tapaban esta situación. El Papa, recuerdan, antes de venir aquí a Perú, en la visita que tuvo, estuvo en Chile, ¿no? Y el Papa vino un poco fastidiado, lo notamos, porque antes de subir al avión para venir aquí a Perú, había un obispo o varios obispos que tenían problemas de acusaciones de pedofilia. Y parece que alguien le informó al Papa, y el Papa en la última homilía que dio antes de venir aquí a Perú, defendió a estos obispos y decía que no tenían que hablar mal, tal. Entonces cuando vino aquí se le notó un poco incómodo, pero ya ver la gente, todo, se animó. Y después cuando volvió a Roma y investigó bien sobre el caso de los obispos chilenos y se dio cuenta, llamó a las víctimas, ¿no? Y comenzó un proceso y se dio cuenta que los obispos estaban tapando a un sacerdote que acaba de morir, el famoso Caradima, ¿no? Que comenzó un grupo y hubo abusos y todo. El Papa lo que hizo es mandó a una investigación y sacó a un montón de obispos que habían tapado a este cura. Y toda la conferencia episcopal, toda la conferencia de un país puso su cargo a disposición por los escándalos. Y así como hay en Chile, así como hay aquí hay un caso también que está en las redes, ¿no? El caso de este señor Figari del Sodalicio, ¿no? Y así hay un montón de casos que ha hecho daño aquí en la iglesia peruana y en el mundo entero. Y hay que decirlo, el Papa, porque todo esto hace daño. Porque ahora la gente, y en otros países como hay algunos aquí de Estados Unidos, los sacerdotes no se pueden ni acercar a los niños, ni tocarlos, ni nada, porque hay toda una denuncia, ya hay esa falta de confianza y la gente se aleja, lamentablemente. O sea, por el antitestimonio de muchos que abusan, que maltratan, y que lamentablemente dice el Señor, hoy día le valdría que le ponga una piedra de molino, que es una piedra gigante, y lo tiren al mar. ¿Y por qué lo tiren al mar? Porque ellos creían que en el mar los que se ahogaban no se salvaban, o sea, de condenación. Por eso, queridos hermanos, si ustedes ven o saben de estos temas, hay que denunciarlos. Y al pan, al vino, ¿no? Pero también, no todos son iguales, ojo. Uno quiere meter que todos los curas, todos los obispos, todos son así. Cuidado. Hay que separar la paja del trigo o la cizaña del trigo. La cizaña del trigo. Tenemos que aprender a descubrir que nosotros, ojo, no seguimos a los curas, no seguimos a los obispos, ni a los cardenales, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos a Cristo y tenemos que ser conscientes que de los 12 que siguieron a Cristo, uno le negó y otro le traicionó, pero el que le negó se arrepintió y el que le traicionó fue y se mató. Pero la iglesia no dejó de seguir predicando y evangelizando. Hay muchos de estos casos. Hay que seguir evangelizando, hay que pedir perdón. El Papa ha pedido perdón, públicamente ha pedido perdón, porque
porque se ha revelado estos casos. Y en Estados Unidos hay un cardenal, creo que era el arzobispo de Washington, creo, que terriblemente tapaba estos casos. Y pues ha habido todo un escándalo, y la iglesia pues ha tenido que reparar millones tuvo que hacerlo y tiene que hacerlo, ¿no? A las víctimas, que son más que 100, más que decenas, cientos, ¿no? Y entonces esto, queridos hermanos, hay que seguir orando y, como dice el Señor, corrigiendo. Por eso dice aquí, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, más te vale entrar cojo o manco. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Pero ojo, no solamente hay aquí antitestimonios en el tema sexual, también hay testimonio en el tema económico, ¿no? ¿Cuántos, no sé, pues sacerdotes o obispos que no dan testimonio de vivir la pobreza evangélica o el dinero que no lo administran bien, ¿no? Y aparte de lo sexual, de lo económico, también el tema del poder, ¿no? ¿Cuántos obispos, cuántos sacerdotes o laicos también, pongámosle aquí a todos, que tienen un cargo a veces de servirse de ese cargo, como decíamos la semana pasada, de servir a los demás, se sirven y humillan y maltratan? Ese también es un abuso de poder, del poder. Este no me cae, lo mando para acá. Este no me piensa como yo, lo separo para acá. Este no piensa, lo pongo para acá. Me acuerdo que en un grupo de la Renovación Carismática, disculpen que puede ser cualquier grupo, había una hermanita que decía, ay, a mí me habla Dios, me habla Dios. Yo decía, esa hermana no viene a misa, no se confiesa, no sé qué. Ay, sí, y la eligieron como coordinadora. Yo no estuve de acuerdo, pero la pusieron. Y cuando comenzó a dirigir el grupo, ay, Dios me habla, y comenzó, Dios me ha dicho que saque a estas personas, que saque la de acá, y comenzó a votar medio grupo. Y qué coincidencia, eran las que no pensaban como ella. Y comenzó a separarla, porque dice que Dios le había hablado, y no hablaba con el Padre, y tomaba y hacía y deshacía en su grupo, y al final tuvimos que sacarla a ella, porque nos íbamos a quedar sin grupo. Yo le dije, ella entró ahí por culpa suya, porque ustedes la pusieron. Y miren lo que hizo, desarmó el grupo, y el grupo ya no volvió a ser el mismo. Por eso tenemos que tener cuidado con esos asolapados o solapadas que se meten y comienzan a desarmar. Por eso dice el Evangelio de hoy, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie, si tu ojo, es decir, si algo no está haciendo bien en el cuerpo o en la iglesia como cuerpo, hay que sacarlo. El Papa ha dicho pues que estos malos elementos, estos hijos de su madre, que hay que rezar por ellos, hay que sacarlos, porque están haciendo daño. En vez de acercar, están destruyendo y alejando a muchos de Dios y de la fe. Por eso hay que rezar por los que están en el mal camino. Hay que rezar porque también son hijos de Dios y Dios buscará la salvación. Pero también tenemos que buscar corregir. Y comenzando por nosotros. Claro, es fácil mirar la paja en el ojo, la paja en el ojo, comenzando por nosotros. Yo como sacerdote también tengo que dar cuentas a Dios y busco cada día luchar para no caer en la tentación, y recen por mí también para seguir siendo fiel, y si algo ven que no está bien me corrigen y me tengo que corregir. Pero también si yo veo que un hermano sacerdote, un laico, alguien no está en cierta manera, obrando bien, tengo que ya corregirlo, llevarlo a la corrección, sea quien sea el vicario, sea el párroco, sea el obispo, sea quien sea. Tenemos que evitar ese abuso de poder, el abuso en la parte económica, el abuso en la parte del antitestimonio, en la parte sexual. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar a los menores, cuidar a los pequeños y comenzando por nosotros, cortar con todo aquello que nos lleve a la salvación. Lo más importante aquí, queridos hermanos, es buscar la salvación de los demás, buscar la salvación de nuestros hermanos. Eso es lo que quiere Jesús, buscar donde estemos. Y todo aquello que no nos ayude a vivir esa unidad, a vivir esa salvación, a ayudar a los demás,
tenemos que aprender a cortarlo. Disculpen la emoción que me llevó, pero quiero dar gracias, dice Luisa Ugarte, sí, padre, como usted dice, empezando por nosotros, así es, dice Susi Palomino, es el poder cambiar a las personas de actitud. Negrón, José Luis, padre Rubén, en Twitter un desatinado opinó que hubo una persona de hablar mal de usted por decir la verdad. Bueno, no sé, ya después conversaremos. Hay que rezar por ellos, pero si alguien tiene que decir, utilicemos el evangelio, dice, si alguien peca, ve y búscalo a solas, ¿no? Y corrígele, ¿no? Y si no te hace caso, llama a otra persona. Y por último, ¿cómo se llama? Busca decírselo a los demás, pero colocar un comentario o algo de alguien sin todavía haber hablado, tenemos que tener mucho cuidado. Después Isabel Valle Aguilar dice, dasarme del grupo, no entiendo ahí. Miriam Niño Vera, pidamos todos los días en nuestras oraciones por el Papa Francisco, por los sacerdotes que los cuide y proteja de su salud y dando esa fortaleza para seguir dando sus enseñanzas de Jesús. Crear humano, dice, sí, el poder transforma a las personas. Roxana León dice, así somos los humanos, si no fuera la vida, vivimos erróneamente, pero es lo que hay que, en mi humilde opinión. Así es, oremos mucho por nuestros sacerdotes, para que sean siempre santos, dice José Luis. También Padre Rubén, siempre siempre con hablar muy claro y la verdad en cuestión de fe. Muchas gracias, José Luis. Luz Estela, mucho daño, a veces es difícil hacer entender a la gente que se cierra para entender. Así es, Luz Estela. Todos somos hijos del Padre, tenemos que ser solidarios dando el apoyo a quien lo necesite sin tener resentimientos en su familia, se lo agradecería por todo lo que ha hecho por sus semejantes. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, y así están todos los comentarios. Quiero agradecer a todos ustedes. Estamos en la semana de la Biblia, ¿ya? Hoy los que vengan a misa a las 12, ya son las 11, a las 12 les he dicho que vengan con su Biblia, porque esta semana es la semana de la Biblia. Y para leer, supongamos, aquí nosotros tenemos la hojita dominical, que la vamos a repartir, pero a ver, busquen números, libro de los números tal. Algunos ni saben que existe un libro de los números, ¿no? Pensarán que es un libro matemático, no es así. O busquen la carta de Santiago, o busquen el Evangelio de Marcos, que es el de hoy. Entonces, vamos a traer la Biblia, y algunos si quieren traer la Biblia para que le bendiga, para que le eche agua, tráiganla. Y mañana a las 8 le toca hablar al padre Cristian sobre una introducción a la Biblia. El día martes a las 9 le toca hablar al padre Nilton, que es profesor de Biblia en la facultad, sobre la Biblia. Cómo leer la Biblia en tiempo de pandemia. Bonito, en tiempo de crisis. Y el día miércoles va a hablar el padre Roland Castro, que estuvo aquí también biblista, sobre la Biblia y las sectas o los grupos evangélicos, esas controversias que existen. Pueden entrar a partir de las 9 de la noche. Y el día jueves 30, que es el día de San Jerónimo, día de la Biblia, tendremos misa, tendremos adoración al Santísimo y después a las 9 tendremos un Zoom, la reunión de la Biblia, para celebrar el Día de la Biblia. También decirles que el 30, por la noche, a partir de las 8:30, 9, también vamos a tener la exposición del ANDA de Ciudad de Milagros, porque el día siguiente, el 1 de octubre, comienza el mes morado, el mes nazareno. Entonces, la hermandad está invitando el día jueves 30 para una serenata, una verbena, va a ser aquí en el templo con el cuidado y el protocolo necesario. Va a ser transmitido también por el fanpage de la parroquia, donde se va a armar el anda, donde se va a proyectar la historia de la vida, la historia del Señor de los Milagros, y también vamos a aprender un poco más. Y ya quedará expuesto el anda de Señor de los Milagros para el mes de octubre. Entonces, quiero invitarlos para estas celebraciones y termino dándoles mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un buen almuerzo, cuídense mucho, los espero en la misa, o a las 12 o a las 7 de la noche con su Biblia. Toma la Biblia, hermano. No te olvides, el día de la Biblia.